Tengan ustedes un cordial saludo. El día de hoy estoy reunido con mis compañeros de grado 11A del Instituto Técnico Educativo de la Presentación San Luis de Palenque, Casanare. Mi grupo está conformado por Diego Rojas, Daniela Romero, Sebastián Saldarriaga, Sandra Castro, Anderson Duarte. Tatiana García. Estamos orientados por el licenciado Edgar Giovanni Rodríguez Peña, quien nos incentivó a realizar un documental acerca de la problemática que azotó el país durante 37 días, quienes sus principales actores fueron los docentes. Así que empecemos. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Saldarriaga, estudiante del grado 11 de San Luis de Palenque, Casanare. El día de hoy vengo a hacerle una entrevista a la señora Sandra Patricia Rincón, quien es la secretaria de Educación Departamental. Señora secretaria, la pregunta mía es, ¿qué actuación tomó la Secretaría de Educación frente a las consecuencias que generó el paro de maestros? Gracias, Sebastián, por tu pregunta. Muy importante la reacción que tuvimos como Secretaría de Educación del Departamento de Casanare frente a este paro que duró 37 días y que sabíamos podía afectar muchísimo a nuestros niños, niñas y jóvenes del Departamento de Casanare. De inmediato se realizó un nuevo calendario para recuperar todas las clases, toda la actividad académica que estos niños debían tener. También en esta reprogramación del calendario que nos lo autoriza el Ministerio de Educación Nacional, se tuvo previsto que ellos tuvieran hacia el mes de octubre una semana de receso. Y por supuesto estamos garantizando en esta recuperación que se hizo efectivamente para unos días, unos festivos que los niños tienen que recuperar, garantizándoles todos los aspectos de la canasta educativa, es decir, que ellos durante este tiempo tendrán alimentación, transporte, nuestros maestros y todos estos servicios que ellos requieren. Bueno, señora Sandra, pues muchas gracias, que esté muy bien y pues por su colaboración. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos en presencia del administrador Giovanni Luna, quien labora en el Instituto Técnico Educativo de la Presentación, el cual nos va a responder algunas interrogantes acerca de las actividades que se llevó a cabo desde el día 11 de mayo hasta el 16 de junio del 2017. Licenciado Giovanni, ¿qué efectos económicos dejó el paro a la institución educativa? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, el efecto de un paro significa ventajas y desventajas de acuerdo a las intenciones de ese paro. Este paro de educación incide a nivel nacional y a nivel internacional. Es un impacto en el cual lo que se buscaba era mejorar los presupuestos asignados a la educación. Presupuestos que siempre han sido muy mínimos. Si hablamos de regalías, si hablamos de destinos a nivel de gobierno y inclusive a nivel seccional o municipal, los recursos siempre se maltratan para los estudiantes. Nosotros hablamos de un nivel educativo de estudiantes desde preescolar hasta grado 11, en donde hablamos de una media técnica. Todo es la lucha de docentes en función de que se mejore y se dé calidad educativa. Como instituciones públicas, probablemente que el efecto se siente en padres de familia en la comunidad. Indica padres de familia, estudiantes, docentes, administrativos, cierto personal de apoyo, vigilancia, que genera un cese en el que docentes no van a entrar a clase, y eso afecta en estudiantes porque no reciben con continuidad un proceso pedagógico, por lo tanto su cerebro, su formación neuronal se ve interrumpida y una vez terminó el paro hay que retomar nuevamente. Esos son procesos dedicados a la formación. Desde ahí podemos partir los efectos. ¿Qué efectos deja de ventajas? Las ventajas se lograron en el sentido de que se comprometió el gobierno a incrementar salarios y responsabilidades futuras en los docentes. Se comprometió el gobierno a observar y mejorar la asignación de presupuestos en cada departamento para mejorar canasta educativa, para mejorar calidad educativa e infraestructura.
Por lo tanto, pues hay compromisos serios en que se debe replantear cómo se está asignando el presupuesto. Esas son ventajas que a largo plazo van a incidir en calidad educativa. Desventajas las hemos visto en que se pierde continuidad, en que los chicos definitivamente pierden como ese sentido de responsabilidad por la educación y que al volver a tomar clases como que se va por el lado facilista. Esas son desventajas. Desventajas en el sentido de que también un rector trae una estrategia definitiva de manejo de una institución y que tal vez al hacer un paro genera un malestar, genera una desmotivación laboral porque presionan. Muchos rectores de instituciones educativas entraron en la tónica de ser autoritarios, de obligar a un docente a estar trabajando. Eso no es permitido por la Constitución. Entonces, esos son ambientes en los cuales pues, se dio el paro, se hicieron marchas, que hubo cierto cansancio, pero eso ya es la lucha sindical, que es muy válida. Si no existiera sindicato, imagínense cómo estaría manejada la educación. La educación pública debe presionarse para que se dé calidad. Cada vez vemos cómo hay escuelas en las que las paredes tienen fisuras, donde hay muchos chicos en sectores como Chocó, como La Guajira, que tienen que estar sentados en pisos, donde no hay un agua potable para que los chicos, donde no hay saneamiento, donde no hay una batería de baños adecuada. Nosotros mismos aquí nos damos cuenta de que hay goteras en muchos salones, que falta infraestructura, dotación tecnológica, los computadores en la sala de sistemas. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, si había presupuestos, ¿por qué no se mejoran? Entonces, es aquí donde se detalla esa lucha sindical para mejorar calidad educativa, canasta familiar, canasta educativa. Entonces, sí hay ventajas y desventajas, como lo he dicho. ¿Qué se pactó realmente? Pues se pactó que se iba a observar con detalle cómo se iba a dar ese presupuesto en las instituciones educativas. Punto muy grande, punto a favor. Recuerden que este país ha sido corrupto. Entonces, uno encuentra que definitivamente el pueblo es el que debe hacer vigilancia sobre los presupuestos. Y es así como pretendemos que se adicionaran 2 billones de pesos a presupuesto de educación. Por lo tanto, pues se logró por lo menos que se dijera, oiga, sí, vamos a mirar de dónde sacamos para educación, que se analizara cómo se va a trasladar el presupuesto total para educación, que realmente es muy deficiente. Está ahí en esa tarea. Son 3 meses posteriores al acuerdo en el que debemos de estar vigilantes. Si el paro terminó el 16 de julio, en el cual pasó julio, agosto, septiembre, y estamos ahora finalizando ya septiembre, en el sentido de que debe haber respuestas de una federación colombiana donde nos digan, oiga, ya hay 3 meses ya de pautas de acuerdo a cómo se iba a dar el marco de soluciones. Ahora en octubre debe brindarse el proceso como tal se va a coger para mejorar los presupuestos de educación. Bueno, licenciado, ¿qué criterio debe el paro para usted como docente? Desde un punto de vista más interno, personal, muchos compañeros aquí en la institución educativa, la presentación de San Luis de Palenque, pues hay compañeros que apoyan y que no, ¿cierto? Es como todo. Usted no puede decir que todos acogen un paro, porque no es así. Hay un porcentaje de un 70% que son activos. El 100% de docentes, hay un 70% que son activos, que están allí metidos, que hay que ir una caminata, que aportan, así no sean sindicalizados o sean sindicalizados, pero hay un 70% que dicen, metamos en el cuento porque esto es beneficio para todos. Pero hay un 20% que está como que ahí sí, no, y hay digamos un 10% que dice, eso no es conmigo. Entonces, pues desde mi enseñanza uno ve el clima laboral cuando hay un paro organizado o direccionado a través de un sindicato. ¿Quién es consciente y quién no entiende el objetivo fundamental de estas luchas? Se necesita tener suficiente sentido de reflexión para estar en conjunto, en equipo, luchando por.
pues, desde el punto de vista personal, duele que no todos tengamos esa conciencia. ¿Qué piensa usted de esos docentes que no quisieron apoyar o...? Pues constitucionalmente y laboralmente uno debe respetar su pensamiento, el pensamiento. Entonces, pues como adultos uno debe entender que son personas que, pues, que hay que respetarles su forma de pensar, que no a nadie se obliga a hacer algo, pero que tal vez uno encuentra esa falta de conciencia y bueno, dejamos mucho que pensar de esas personas, ¿no? Porque todos somos un equipo. Sí. Y al ver que hay personas que no dicen no, pero se benefician. Obvio. Entonces uno dice, otro exponiendo allí el pecho, la lucha, la caminata, la soleada, que coloquemos el carro y vámonos, que son todos unos riesgos. Y ellos aquí, pues bien sentaditos aquí, ¿no? Sí, haciendo sus calificaciones, sus tareas y adelantando, pues muchas veces es como de sentido de reflexión, digo yo, sentido humano. Hay que respetarlos porque esa es su manera de pensar. No me afecta porque tengo una madurez para entender esto, pero muchos compañeros sí nos critican. Entonces uno dice, no, compañera, hay que respetar la forma de pensar de la gente. Es prima la autonomía de una persona de entrar o no entrar a un paro. Sí afecta es como el sentido realmente de equipo, de compañerismo. Me duele que no haya un clima laboral estable, acorde, motivante para que todos estemos en estas luchas. Estas luchas deben ser todos o ninguno. Buenas tardes, profesor Juan Ignacio. Buenas tardes. ¿Qué hubiera sucedido con nosotros los estudiantes si el paro se hubiera extendido? A ver, todo año lectivo consta de 40 semanas de clase. Básicamente, 40 semanas de clase. El momento que se entró a paro o a hacerse actividades, había transcurrido un periodo más 5 semanas, o sea, 15 semanas, porque cada periodo está conformado por 10 semanas. Entonces, si el paro se hubiera extendido, sencillamente los alumnos, desde el momento que regresarían, continuarían cumpliendo con las semanas faltantes hasta culminar o hasta ejecutar las 40 semanas. Entonces, precisamente eso fue lo que sucedió. Desde el momento que se levantó el paro, se reiniciaron las clases y a partir de ahí se cuentan las 25 semanas que hicieron falta para completar el periodo académico. Por esa razón, entonces se culmina el 15 de diciembre, que es cuando se cumplen las semanas efectivas de clase que hicieron falta para completar el periodo del año académico. Si el paro se hubiera extendido, pues sencillamente se había transcurrido las 25 semanas y hasta el momento que se terminaron las 25 semanas faltantes, entonces se hubiera terminado el año lectivo. Puede que no hubiera sido este año, puede que hubiera sido hasta el año entrante, dependiendo del plazo en el cual hubiera durado el paro. Hay paros que han durado 3 meses. En el 2001 hubo un paro que duró 3 meses. Entonces ese tiempo se tiene que recuperar porque los estudiantes tienen derecho, todo el derecho, a que les den las semanas efectivas de clase. Eso es lo que hubiera sucedido. Si para los de 11 pues se hubieran graduado más tarde, para los demás estudiantes pues habían terminado y habían procurado un año lectivo más tarde, y a partir de ahí se realizaría el siguiente año lectivo. Eso sería. Bueno, profe, ¿qué lección le dejó personalmente a su merced el paro? Que es muy difícil pelear contra el gobierno. Es muy difícil insinuar al gobierno cambios que se generen para el bien de la comunidad. En este caso, la comunidad educativa, conformada por padres, estudiantes, docentes, directivos. Es muy difícil porque el gobierno está en una situación de no ceder. Entonces, enfrentar al gobierno es casi que muy utópico, porque ellos no quieren ceder ante las pretensiones que tiene la comunidad. Ellos simplemente se acomodan a sus estructuras y se acomodan en este caso están muy acomodados a la parte financiera del país, a pesar de que uno sabe de que hay los recursos necesarios, de que se cuente que Colombia no es un país tan pobre como para no poder solventarse, no poder cumplir con la educación de su juventud, de su niñez, pero el gobierno está enfrascado en invertirle plata a otros sectores menos educación. Entonces, en ese sentido, cuando el gobierno está sentado en unas bases, en unas posturas difíciles de convencer, es muy difícil enfrentar un paro.
Sin embargo, con la capacidad de los docentes, con la capacidad de convocatoria, con el apoyo de padres de familia, que en esta vez estuvimos muy apoyados por los padres de familia e incluso por los mismos estudiantes, eso pues contribuyó a que de cierto modo el gobierno se diera un poco, los docentes pues también se dieron un poco y al final finalmente se pudo llegar a un acuerdo. Entonces, eso es lo más difícil. También es difícil uno permanecer en un set de actividades porque sabe uno que no está dictando clase, sabe uno que tiene que estar cumpliendo con el horario de trabajo, todos los días aquí en nuestro sitio de trabajo, cumpliendo con un horario de trabajo y sabiendo que ese tiempo se le tiene que devolver a los estudiantes. Entonces para uno pues es como un poquito cansón, un poco aburridor y un poco difícil porque decir, bueno, estamos cumpliendo con nuestro tiempo de trabajo, estamos cumpliendo con nuestro horario de clase, pero después, cuando nosotros tendríamos derecho a nuestras vacaciones, a nuestros descansos, nos toca venir a dictar clases a los estudiantes porque los estudiantes tienen derecho a su periodo académico. Entonces ahí es una dificultad grande, enorme para hacer actividades. Bueno, profe, muchas gracias por aclarar nuestros interrogantes. Buenas tardes, nos encontramos acá en presencia del señor rector de la institución para hacerle una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo le ha ido? Pues le tenemos como una inquietud referente al paro y pues la pregunta es, usted siendo el señor rector de la institución, ¿qué crítica recibió de los padres de familia, constructivas como destructivas, y qué postura tomó frente a él? Bueno, sabemos que el paro nacional del magisterio afectó bastante, como era de esperarse, porque las actividades académicas condujeron a que los papás tuvieran que atender a sus hijos en la casa y eso creó mucho problema. Yo entiendo la situación, sí, hubo papás que manifestaron porque fue más de un mes y que pues eso realmente es algo que los preocupa porque el tiempo que se pierde y que muchos no tenían que hacer con sus hijos en la casa y la preocupación, y yo los entiendo, eso es normal. Lo otro es que pues también muchos apoyaron porque entendieron que el paro sí obedeció a unas problemáticas que existen desde hace años en el sector educativo, que los docentes manifestaron al gobierno después de que no cumplieron algunas promesas en la parte salarial, en la parte de la canasta educativa. Como vemos, eso ha funcionado muy mal. Las necesidades educativas en las instituciones se reflejan, personal administrativo, desde ligadas, servicios generales, y aquí particularmente nos hemos sentido afectados porque no hay inversión pública para el sector educativo como debe ser. Entonces hubo como las dos cosas, ¿no? Unos a favor y otros pues que también yo entiendo se preocupan por tanto tiempo sus hijos fuera del aula, a veces no tenían que hacer, y sí hubo como con las dos cosas en ese sentido, ¿no? Lo otro pues saben que sí hubo resultados positivos de ese paro, se logró que el gobierno vaya a responder de que se tenga derecho los niños de 3-4 años a los dos otros niveles los 2 grados de preescolar que no se están dando hasta ahora, porque solamente se está respondiendo por los de 5 años. Eso fue un logro, para que los chicos de 3 y 4 años puedan ingresar a la educación pública, que a veces solo los que tienen dinero en este país pueden tener sus hijos en los colegios privados, porque tienen con qué pagar. Eso que otras cosas se logró en salud, en el tema de salud hubo cosas que se ganaron, pero a estas alturas parece que, como siempre sucede, el gobierno, después de que firma unos compromisos, no empieza a incumplir, y otra vez nos toca someternos a los famosos ceses que ojalá no se dieran nunca y que los colombianos tuviéramos los servicios de salud y demás sin necesidad de suspender el servicio en educación, como es en salud y demás, ¿no? Bueno, gracias, profesor. Con mucho gusto. Por la duda. Buenas tardes. Hoy estamos en presencia del ingeniero Héctor Rangel, quien labora en el Instituto Técnico Educativo de la Presentación, el cual nos va a responder algunas interrogantes acerca del cese de actividades que se realizó desde el día 11 de mayo hasta el 16 de junio. Ingeniero Héctor, ¿por qué el Estado se negó a la negociación del magisterio?
El Estado necesita siempre tratar de obtener las mejores prebendas para ellos, los mayores recursos para ellos. La lucha que dio el magisterio en Colombia durante este cese de actividades iba encaminada a recuperar o a mejorar la calidad educativa en Colombia. Debido a esto, el gobierno, por no dar los recursos necesarios, pues trató de diluir el proceso hasta que de pronto nosotros nos cansáramos y dejáramos esas actividades ahí y no consiguiéramos nada. Afortunadamente, pues después de esta lucha tan grande, el gobierno no tuvo más opción que negociar con nosotros y tener en cuenta los puntos que se han pasado en el pliego de peticiones desde el mes de febrero de este mismo año. ¿Qué piensa usted de los docentes que no hicieron presencia en el paro? En Colombia y en todo el mundo existe la diversidad de pensamiento, aunque los compañeros que no estuvieron en las actividades como tal del cese de actividades, digamos, valga la redundancia, ellos de una u otra manera sabían y eran conscientes de la necesidad del cese de actividades. Aunque ellos no hicieron las actividades del paro, ellos realmente hicieron la asamblea permanente en su espacio, a su manera, ¿sí? Entonces, el pensamiento es diverso, nosotros debemos aceptar la opinión de cada uno, ¿sí? La política es así, esto es una democracia donde cada uno tiene su opinión, su forma de pensar y hay que respetar eso. Ingeniero Héctor, ¿qué se obtuvo del paro? Grandes beneficios para la educación en Colombia. La primera parte y lo más importante es la modificación al sistema general de participaciones que se va a dar. Este sistema general de participaciones pues es donde llegan los recursos para salud y educación. Modificando esto podemos asegurar que el gobierno entregue los recursos necesarios para implementar todas las diferentes actividades que quiera hacer con los estudiantes. Entre ellos tenemos la jornada única, que era otro de los puntos que se logró, de tal manera que no se va a implementar hasta que hayan las condiciones necesarias en todas las instituciones educativas. Para el caso de nosotros, estaba supuestamente planeado este año hacer la jornada única, pero no contábamos con servicio de transporte ni alimentación continua desde un inicio para todos los estudiantes. Otra ganancia en el paro para los docentes que están en carrera docente, con la evaluación de competencias, la cual se logró que estos docentes que no aprobaron o no aprueban la evaluación por medio del video que están haciendo, hacen un curso y aprobando ese curso automáticamente ascienden. Esa es otra de las ganancias de este cese de actividades, además de lograr y mantener las bonificaciones que de pronto en alguna manera se habían ganado en el 2015 para tener un reajuste salarial en la parte de nuestra remuneración mensual. Y el mayor triunfo es la parte de los 3 años de preescolar, aunque no se van a implementar en este momento debido a esos recursos. Se tiene planeado que a partir del 2020-2021 se empiecen con estos 3 grados de preescolar que se van a prestar en las instituciones educativas oficiales. Eso es una ganancia también para los niños y para la calidad de la educación en Colombia. Otra ganancia importante es los docentes orientadores. Se les va a definir específicamente sus funciones, que eso no estaba contemplado en ninguna parte. Ellos simplemente los nombraban como unos asesores, no se sabía en muchas ocasiones qué era lo que tenían que hacer, qué debían cumplir, su jornada y demás. Para los docentes que se han entrado al sistema como docentes líderes de apoyo, se les va a hacer la modificación a docente de aula, porque ellos también como docente líder de apoyo tenían unas funciones muy diferentes o adicionales a lo que es el trabajo como docente de aula. Entonces ellos van a ser modificados en su nombramiento y todos vamos a quedar en esa parte de docentes de aula. Esos son así como unos apartes de lo que se obtuvo del paro del magisterio. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Héctor. Con mucho gusto. Muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Alexander Mora, quien nos va a dar respuesta a 2 interrogantes acerca del cese de actividades de los profesores. El primer interrogante es: ¿de qué manera se tomaron las decisiones para dar inicio al paro? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Es importante
dar a conocer el porqué, las causas del cese de actividades de los maestros en el 2017. La toma de decisiones está estructurada. Hay que tener en cuenta que los maestros de todo el país están representados por una agremiación sindical que se denomina FECODE y que es de ámbito nacional. Esta agremiación a su vez tiene filiales en las agremiaciones sindicales regionales. Para el caso de Casanare está representado por el SIMAC, que es el Sindicato de Maestros de Casanare, quien hace presencia en todos los municipios a través de unas subdirectivas. ¿Cómo se toman las decisiones? En reunión de todos los representantes de las subdirectivas en el CIMAC, se llegan a un acuerdo o decisiones que se llevan a la Junta Nacional con FECODE, donde hay representantes de todos los lugares del país y de las diferentes agremiaciones sindicales que tienen que ver con la con la educación. La segunda pregunta es, de las propuestas acordadas, ¿cuál fue la más beneficiosa para nuestra institución educativa? El pliego de peticiones que se trabajó en las negociaciones es bien amplio. Digamos que la institución educativa no tiene una incidencia directa en la negociación que se dio, pero sí una de las decisiones más importantes y que puede afectar el desarrollo educativo de la institución es que los maestros de Colombia van a tener participación en la negociación o la reestructuración del Sistema General de Participaciones y de alguna manera así obtener un poco más de recursos para la educación pública y su desarrollo óptimo. Pues muchas gracias licenciado Alexander Mora por estas respuestas. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Castro, soy alumna del grado 10A, me acompaña el personero estudiantil Julián Rodríguez y le voy a hacer una entrevista acerca del paro. Bueno, Julián, en representación de los estudiantes, ¿usted qué opina del proceso que llevó a cabo FECODE el presente año y qué dificultades y falencias tuvo? Bueno, pues el proceso el paro que hizo FECODE este año en realidad es necesario, ya que en Colombia siempre se ha visto una gran falla en la educación, en el dinero que el Estado invierte en la educación, y en realidad era necesario. De pronto uno de los problemas que se vio era que la gente pensaba que los maestros solo hacían esto era por el salario y no tomaron en cuenta que los maestros hacían esto era para conseguir más recursos en la educación. Sabemos que muchos padres de familia tampoco sabían, ¿cierto?, de por qué luchaban los padres. Exactamente, eso también fue muy malo, la desinformación, no se informaron bien en el momento en que empezó el paro y pues existieron ciertos prejuicios porque una de las principales cosas pues era el salario, porque es que ellos tenían su derecho a su aumento salarial y fue muy injusto de que se le realizara. Bueno, la otra pregunta es, si los maestros hubieran solicitado apoyo intensivo por parte de los estudiantes, ¿usted habría puesto en marcha esto? Sí, claro. Los maestros sí pedían apoyo pues, por los estudiantes, pero no de manera intensiva. Me decían, muchachos, si nos quieren acompañar, por favor, tal día, pues nos mencionaban los días que iban a realizar la marcha. Pues me pedían a mí que le informara a los compañeros, yo les informaba, pero bueno, siempre había mucho desinterés por parte de los estudiantes. No sé si se sepa, pero aquí en Casanare se quería realizar un paro, pero ya por parte de los estudiantes, liderado por ACES, la Asociación Casanareña de Estudiantes Solidarios, que pues no se alcanzó a lograr un paro de manera continua, y ya que el paro de maestros empezó antes de que ese proceso de los estudiantes iniciara. ¿Y el paro de los estudiantes, por qué se iba a dar? Por las mismas razones que estaban peleando los maestros, pero en la parte ya de los recursos que se invierten en educación. Este paro inició, esta idea del paro de estudiantes inició primero fue una reunión de personeros de Casanare que se realizó en Yopal, allá en la sede del CIMAC, y allá pues cada personero líder estudiantil de cada institución iba allá y presentaba los problemas que tenía su institución. En realidad no se expusieron mucho, ya que simplemente hubo un momento en el que un líder estudiantil dijo, ¿quién tiene problemas en infraestructura? Todos levantan la mano.
y así siguió con varios problemas. Entonces los estudiantes, al darnos cuenta de que los problemas eran los mismos, empezamos a organizar lo del paro, realizando los pliegos de peticiones, hablando en las respectivas alcaldías de cada municipio, con tal de llegar primero en las alcaldías, o sea, seguir un protocolo, primero alcaldías, gobernación y ahí sí Secretaría de Educación, todo eso. Pero primero se dio el paro de maestros, que fue un gran apoyo. Los muchachos de ACES, de Andes, las asociaciones de estudiantes, apoyaron de manera intensiva este paro. O sea que como que unieron fuerzas, ¿cierto? Unieron fuerzas, exactamente. ¿Y cómo piensa que está ahorita? O sea, ¿el Estado sí está respondiendo o solo les dijo que sí iba a aceptar los puntos para que dejaran de hacer paro? Pues pienso que en realidad sí dijeron que sí para que el paro se acabara. Pues no sé si me equivoco, pero pienso que, o sea, el paro debió durar muchísimo más tiempo, sinceramente, pero una de las principales preocupaciones era que decían que podían muchachos tener que repetir el año. Pues eso en realidad no tiene por qué suceder, pero el paro sí, sinceramente tenía que durar más, porque el Estado no cumplió con todas las exigencias. O sea, nos contentó por un tiempo y luego volvimos a la misma rutina en donde está mal el Estado en la educación. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo, entonces nos retiramos ya. Ahora vamos a escuchar la opinión de los estudiantes frente al paro del magisterio. ¿Cree usted que los profesores entraron en paro? Pues hay varios factores. Yo creo que uno de ellos es el factor por lo de su salario, las primas que no se les cumplen y puntos que vienen del paro pasado. Pues además de esto está lo de la jornada única, que pues debido al hacinamiento que hay y la mala condición de las infraestructuras, pues no se puede implementar y es uno de los puntos que están peleando más que todo. Y el gobierno no quiere colaborar en esto, ni ha hecho mejoras y ha invertido presupuesto en esto, entonces por eso están haciendo paro más que todo. Hace 50 años, los maestros del Magdalena marchaban de Santa Marta hacia Bogotá en una epopeya que establecería un hito casi que fundacional en la lucha del magisterio colombiano, la Marcha del Hambre. La respuesta espontánea y solidaria de las poblaciones por donde pasaban los marchantes se nutría del conocimiento de las indignantes circunstancias laborales a las que los sometía el Estado. Esa lucha y las que le seguirían, señaladas por prolongados paros y masivas movilizaciones, darían por resultados cambios significativos. La Ley 43 de 1975, que puso la obligación de financiar la educación en cabeza de la nación y no de municipios y departamentos permanentemente quebrados. El Estatuto Docente establecido en el Decreto 2277 de 1979, que garantizó con su escalafón la movilidad salaria y un régimen disciplinario especial. La creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, garantizando pensiones, salud y cesantías. La excepción a la Ley 100 con la que se mantuvo el régimen especial. La conquista de la Ley General de Educación, la reforma educativa más progresista del siglo XX con la conquista de la autonomía educativa y la financiación alcanzada con la Ley 60. Nada de ello hubiera sido posible sin que la lucha fuera guiada por la necesaria claridad de los maestros sobre las tareas fundamentales del gremio, la defensa de la educación pública, científica, democrática y al servicio del desarrollo de Colombia y de los derechos de los educadores. Para ello se contó con FECODE como su unificada estructura organizativa. Los avances alcanzados no dejaron de sufrir la arremetida de la política neoliberal. La Ley 29 de 1989, como vía para volver a la municipalización, la privatizadora apertura educativa de 1990. El Código Único de la Ley 200, que acabó con el régimen disciplinario especial, la contrarreforma educativa, sin que aún se secara la tinta con la que se escribió la Ley General. Los convenios de racionalización impuestos a departamentos y municipios aprovechando la crisis económica de 1999 y un agudo proceso de privatización con colegios en concesión, escuelas entregadas a empresas privadas y contratación para la atención de estudiantes de colegios privados. Este siglo comenzaría con un ataque frontal.
la modificación de la financiación de la educación, una contrarreforma educativa contra la ciencia y la autonomía educativa, y la entronización del estatuto docente del decreto 1278. Pese en la enconada lucha del magisterio y la comunidad educativa en el paro del 2001, Pastrana y su ministro Santos sacaron adelante la reforma constitucional. La pérdida de 84 billones de pesos de la educación corrió pareja con la pérdida de la estabilidad laboral, el derecho a ascender y con el aumento de las horas de clase y del tiempo de permanencia de los docentes, así como el hacinamiento de los estudiantes como política oficial y la imposición por competencias para adecuar la educación a los intereses de los monopolios y la informalidad. En consecuencia, las condiciones laborales que habían mejorado en las décadas de los 60 y de los 80 del siglo pasado se vinieron dramáticamente desmejoradas. Se dividió al magisterio en cuanto a sus derechos, pretendiendo el gobierno, además, bajo la consigna de romperle el espinazo a FECODE, condenar al magisterio a la conciliación y la división. En los últimos años, el magisterio nuevamente se puso en pie. En particular, el paro del año pasado fue la batalla de la importancia. Durante 16 días se dieron grandes movilizaciones que condujeron a un acuerdo con el gobierno, nivelación salaria y un nuevo mecanismo de ascensos que ha producido un alto porcentaje de ascensos, como aspectos de mayor relieve. El 2016 ha visto una nueva ofensiva, adobada con la ribombante propaganda santista de Colombia, la más educada, y de la jornada única, de recorte de los recursos de las transferencias de contratación con derecho privado de la salud de los maestros, que solo pueden mejorar las ya de por sí precarias condiciones de la prestación de los servicios, y una contrarreforma educativa y laboral, con los decretos 490, 501 y 915, aumentando las cargas laborales y la inestabilidad, forzando el aumento del tiempo de permanencia en los colegios, obstaculizando el ingreso a la carrera docente, violando flagrantemente la autonomía escolar y la libertad de cátedra, para imponer una concepción de la educación que va abiertamente en contravía con las inmensas necesidades de desarrollo que tiene el país. Ante semejante arremetida, el magisterio colombiano debe cerrar filas para enfrentar a Santos con la movilización y el paro. La postura que tomó el gobierno en lo que concierne al paro del magisterio se basó en buscar la manera de simplificar el cese de actividades de los maestros para que a los estudiantes colombianos no se les vulnere su derecho a la educación. Para ello, diseñaron estrategias para que FECODE cediera en las negociaciones, como lo fueron la directiva número 37 del 7 de junio de 2017, la cual buscaba garantizar la reposición de clases que han dejado de recibir los estudiantes durante el paro convocado por FECODE, y también la disminución salarial a los docentes en los días o semanas no trabajados por ellos. La principal razón por la que el paro se demoró fue por las declaraciones del gobierno en las que decían que no había presupuesto nacional para hacer un incremento a los recursos de la educación. Después de haber finalizado el paro de docentes, el Ministerio de Educación tomó cartas en el asunto de la recuperación de clases, designando a cada secretaría regional en diseñar los cronogramas para la carga horaria, comprometiéndose en cumplir los pactos hechos con FECODE en la mesa de negociaciones. Postura de los padres de familia frente al paro. Carlos Ballestero, presidente de la Asociación de Padres de Familia, anunció que aplicará una tutela a FECODE y al Ministerio de Educación porque pasaron 20 días del inicio del cese de actividades de los docentes sin que estos reciban alguna respuesta o solución. Explicó que la tutela contra el Ministerio de Educación será por 3 razones. La primera, porque ha incumplido a los maestros el pacto o los acuerdos que hicieron en el 2015. En cuanto a la nivelación salarial, a los compensatorios y los recursos para la educación. A esto se suma que las plantas de personal carecen de maestros en los colegios que no han sido nombrados y recursos para la alimentación escolar. Ballesteros manifestó que contra FECODE porque los maestros oficiales son trabajadores del Estado y están en el deber de cumplir unos horarios y unas funciones que han sido asignadas, que es educar y garantizar calidad educativa. Postura del Estado frente al paro del magisterio.
¿Qué tal llamarlos maestros? Esos no son maestros. Maestros son aquellos seres sumisos y nobles que solo saben decir sí a todo. Maestros son aquellos que no cuestionan las políticas, los objetivos, los procedimientos y los paradigmas. Maestros son aquellos que no chistan nada cuando tienen que llevarse trabajo a su casa, porque un maestro ético debe llevar siempre trabajo a casa. Maestro es aquel que imparte un océano de conocimiento y de contenidos con 1 centímetro de profundidad. Maestro es aquel que soporta la presión laboral en silencio. Ese es un buen maestro, porque ha perdido por fortuna el carácter y el espíritu crítico. Los docentes deben tener la sensibilidad de entender que el presidente y su gabinete tienen la razón. Es abismal la ceguera ante lo evidente. El paro es injustificado. Cerca de 8 millones de estudiantes y de sus familias están en vilo. Pues de darse el paro, ¿qué sucedería con esos estudiantes? Se les ha olvidado a los docentes que en la calidad del servicio que prestan no solo se debe tener la vocación, sino el sacrificio, pues el colegio, además de centro de instrucción, es una guardería a la que la familia le ha confiado plenamente la enseñanza y la formación de las futuras generaciones. Cada vez que hay una actitud reprochable de parte de los estudiantes, hay que revisar lo que pasa con los profesores. La culpa ha de ser de ellos. Los docentes son unos desagradecidos. Ellos se quejan de afectaciones laborales en cuanto al salario, las condiciones de contratación que siempre cambian en este mundo dinámico, la prestación de servicios de salud, recreación o pensión y las modificaciones para el ascenso en el magisterio. Pero se les olvida que llegan a manifestar que es importante preparar las clases con actividades que sojuzgan de creatividades. Los docentes manifiestan que tienen estudios profesionales y estos deberían ser reconocidos. Hay una brecha entre los profesionales y el magisterio. Esto el gobierno lo reconoce, pero no hace nada para cerrarla. Ahora bien, los docentes manifestaron que los trabajadores del Estado tienen una bonificación por servicios prestados, excepto ellos. Por eso piden que haya equidad y que todos los maestros de Colombia puedan tenerla. Sumado a esto, según los profesionales, en este momento existen los estatutos en el de los docentes antiguos que rige desde antes del 2002, dependiendo del decreto 2277, y el de los nuevos, que es después del año 2002, que se realiza en el decreto 1278. Esto le conviene al gobierno porque mantiene a los maestros divididos y no brindan los mismos beneficios para todos. También los docentes solicitan que se respeten las primas extralegales que existen en algunos entes certificados. Este es un derecho que adquirieron los trabajadores y ahora lo quieren arrebatar. Para finalizar, disminuir hacinamiento en salones. Según los maestros, la mejor manera de desempeñar la función de docentes es tener un bajo número de estudiantes en el aula. Además, explican que la estrategia para mejorar la calidad educativa, ellos desean aproximadamente 25 estudiantes por salón. La jornada única. La jornada única es una política que quiere incrementar el tiempo de permanencia en los centros educativos oficiales públicos para mejorar el trabajo pedagógico. Es una estrategia de administración del tiempo escolar y profundizar el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes, con miras de fortalecer las áreas como matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e inglés, incluyendo al 100% de los estudiantes de los grados donde se implementa esta jornada. Es una jornada que debe estar ligada al currículo, ya que en su objetivo no es fortalecer actividades lúdicas o refuerzos escolares. Tampoco es diseñada para complementar la jornada regular y debe estar dirigida al mejoramiento de competencias básicas. No es una jornada extendida y es necesario que esté dentro del currículo, ya que no es extracurricular y la permanencia por parte de los estudiantes es de carácter obligatorio.